Tenemos a Enrique Valdés Joglar, que nos va a hablar de los arrendamientos rústicos, reforma y contrarreforma, recordando aquella charla que nos dio el año pasado sobre... Hace 2 años, yo creo. ¿Hace 2 años? Hace 2 años, está en la página de juegos. Eso es. Ahora te digo cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Efectivamente, esta digamos que es la segunda parte de la charla de hace 2 años, donde hablábamos de la reforma de los arrendamientos rústicos, como consecuencia de la publicación de la nueva ley 49 de 2003. Yo creo que, aunque no recuerdo la fecha exacta, creo que la vimos en la primavera de 2004, probablemente no había entrado todavía en vigor la ley, porque entró en vigor el día 27 de mayo, tuvo una vacatio de 6 meses. En 2005, porque ya estaba filmada y colgada en la red. Bien, o sea que fue después, vale. Sí, es que lo digo porque la ley tardó 6 meses en entrar en vigor. La que vi entonces, antes de que entrara en vigor, fue en la academia. Yo me acuerdo, repasando las notas, que veía que estaba hablando un futuro de cuando entrara en vigor. Bueno, pues la ley 49 de 2003 de arrendamientos rústicos entró en vigor, como digo, el día 27 de mayo de 2004, a los 6 meses de la publicación en el boletín, y tuvo una vida breve. Coincidió con el cambio de mayoría parlamentaria, y todas las cuestiones que, digamos, habían entrado a cazador, donde había habido mucha discusión y mucho desacuerdo entre los dos grandes partidos, pues se acabaron modificando en cuanto la nueva mayoría tomó posesión. Entonces, yo creo que nos vamos a limitar, sin perjuicio de hacer alguna consideración más general, vamos a limitarnos a los puntos que la contrarreforma modificó de la reforma. Decíamos en aquella época que la característica fundamental de la nueva ley de 2003 era una cierta vuelta al Código Civil, que era una ley mucho más liberal, mucho más respetuosa con la autonomía de la voluntad que la ley de arrendamientos rústicos de 1980, que era la que estábamos manejando. Incluso leí por ahí algún comentario de algún autor que decía que valía más que hubiera desaparecido la ley especial de arrendamientos rústicos, haberse limitado al Código Civil, arrendamiento de inmuebles rústicos y punto. En realidad le habían quedado muy pocos preceptos imperativos y prohibitivos, la mayoría quedaba sometido al pacto de las partes. La contrarreforma es un cierto regreso al intervencionismo. La exposición de motivos de la ley de 2003 decía que ya no hacía falta proteger al arrendatario porque iba a haber tantas tierras a disposición que el que iba a imponer sus condiciones iba a ser el trabajador agrícola al propietario, el empresario agrario al terrateniente o al propietario de tierras. Bueno, en la contrarreforma se dice que no, que eso que no va a ser tanto así, que hay que seguir protegiendo al arrendatario en algunos puntos concretos. Y a eso se refiere la reforma, aunque aproveche también para hacer algunas mejoras técnicas y a introducir algunas cosas. Yo creo que la reforma fundamentalmente se hizo, bueno, para hacerla un poco más intervencionista, porque el Partido Socialista en aquella época había discutido determinados puntos y ahora que tenía mayoría, pues acabó imponiendo. Vamos a hacer entonces un repaso rápido de todos los preceptos que tuvieron alguna modificación para ver el sentido en que la tuvieron, ¿no? El artículo 1 y 2 no se tocaron, y en el artículo 3 hay una pequeña modificación que no sé el alcance que tendrá. Antes se decía derechos de producción agrícola y otros derechos, y se cambió agrícolas por agraria. Bueno, siempre se entiende que agrario es el género y agrícola es la especie. Es decir, agrario comprende agrícola, pecuario y forestal. Entonces, yo no sé si al sustituir agrícola por agrario si se le quiso dar más amplitud. Pero es que efectivamente, y ahora lo que puso fue agrícolas. Antes de agrario y ahora dice agrícolas. Agrícola, digamos, es lo que es la agricultura, para distinguirla de la ganadería y de la actividad forestal. Es decir, que digamos que aquí lo reduciría. Pero es que lo curioso es que la reforma introduce una nueva disposición adicional cuarta, que antes solo la primera redacción, la de 2003, solo tenía 3, y ahí dice agrarios.
Es decir, en lo nuevo dice agrarios, como decía en el artículo antes de reformarlo. Entonces yo no sé si, bueno, pues si fue un lapsus, pero ahí está, alguien le intentará sacar. A mí me llamó la atención verlo, dice, hombre, lo que pones de nuevo le llamas agrarios, y lo que antes decías agrarios ahora lo modificas para llamarles agrícolas. Bueno, lo digo a efectos de curiosidad. De todas maneras, parece que lo agarra como sinónimo, ¿no? sí, parece que sí, entonces no entendemos bien por qué lo modifica, por qué lo hace, ¿no? De todas maneras, lo importante, aparte de esta cuestión, que puede ser una cuestión gramatical o que puede tener mayor alcance, ya veremos lo que va diciendo la jurisprudencia, lo que sí es importante en la reforma del artículo 2003 es que antes estos derechos de producción, en Asturias sería la cuota láctea famosa, antes se decía que solo se incluían en el contrato si se pactaba expresamente. Y ahora no, ahora parece que dice integrarán. Parece que si tú arriendas una explotación agraria y esa explotación tiene derechos de producción, cuota láctea, 50.000 kilos, 100.000, 200.000, los que sea, el arrendatario tiene esa cuota. Y dice integrarán, si parece ser que no se pueden excluir, parece que es una norma de derecho imperativo, lo que decíamos antes, que la reforma iba por ahí. Bueno, hay varios artículos, bueno, el 4, el 5 y el 6, la reforma no los toca, y el artículo 7 sí se reforma, y además se reforma de forma muy importante. En la ley del 80, curiosamente también regulaba esto en el mismo artículo 7, había muchísimos pleitos sobre lo mismo. Era la famosa circunstancia de exclusión tercera del artículo 7.1. Dice, cuando por cualquier circunstancia ajena al destino agrario, la finca tenga un valor en venta superior al doble de las que tienen las demás fincas de su calidad de cultivo de la comarca o zona. Ese era, yo creo que fue el precepto que más pleitos dio, por lo menos en mi experiencia personal, junto con el 16 y el 15 del profesional de la agricultura, salían reiteradamente en todos los pleitos. Bueno, la ley de 2003 lo tomó tal cual, pero la reforma de 2005 lo suprimiera. Es decir, que ya no hay esa circunstancia de exclusión. Es decir, que ahora solo se excluyen si el suelo, si el terreno arrendado está calificado como suelo urbano, o como el antiguo suelo urbanizable programado, ahora está el planeado o el desarrollo del 27.1 de la ley del suelo del 98, dice, o si la tierra es anexa a edificios o explotaciones que tengan un rendimiento principal. Bueno, pues el caso típico, que también hay muchos pleitos, de casa con huerta. ¿Es un arrendamiento urbano o es un arrendamiento rústico? Bueno, si se supone que lo más valioso es la vivienda, pues es un arrendamiento urbano. Aunque la jurisprudencia a veces es muy contradictoria. Dice, no, bueno, es que hay que seguir determinados parámetros, si está en el campo o en la ciudad, si está dedicada a jardín o está dedicada a huerta realmente, que no es lo mismo un jardín que una huerta. Si vale más el edificio o el terreno. Bueno, ahora yo creo que está bastante un poco más claro, pero bueno, supongo que tampoco estará claro del todo, porque en esta materia, como otras muchas, la jurisprudencia bandea bastante. El artículo 8, que se titula Desenvolvimiento del contrato, tiene una nueva redacción, simplemente para hablar de la normativa comunitaria. Hablaba de diversas normativas y ahora incluye también la normativa comunitaria, la nombra expresamente. Y en el apartado tercero se suprime una frase que decía en la totalidad de todos los elementos que la integran. Yo creo que la suprimieron por lo más redactado que estaba, en la totalidad de todos. Decía en la totalidad de todos los elementos. Yo creo que después una corrección gramatical, pero vamos, comparando los dos textos ves que suprimieron esa frase, ¿no? El artículo 9 también se modificó por esta reforma de 2005 respecto a la ley de 2003, y sufrió una modificación a fondo. Retoma la figura del profesional de la agricultura. Es decir, que la ley de 2003 lo había suprimido. Es decir, para ser
arrendatario rústico o persona física, no habría que ser profesional de la agricultura. Sin embargo, ahora la retoma. Y lo curioso es que aunque la exposición de motivos te dice que vuelva a ser un requisito de capacidad para ser arrendatario rústico, persona física, después, leyendo el texto, te das cuenta de que no es así, que solo te exige ser profesional de la agricultura para algunas cosas, no para todas. Yo creo que esto pues, pasa lo que pasa muchas veces, que la exposición de motivos la redacta el experto del gobierno en el anteproyecto y después, claro, se empieza a reformar el texto a través de todo, claro, y la exposición de motivos nadie la reforma. Entonces, hombre, ¿por qué si querían hacer esto? ¿Por qué después no lo hicieron? Yo creo que la explicación es esa, y alguna vez se lo oí algún artículo de algún letrado de las Cortes Generales, ¿verdad? Que también lo que pasa es esto. Es decir, claro, el redactor inicial del anteproyecto pues dice, mire, lo que queremos es esto, y el articulador responde a lo que dice la exposición, pero después empiezan a introducir modificaciones y al final pueden no responder. Entonces, yo creo que es lo que pasó aquí. Es decir, se reintroduce la figura del profesional de la agricultura, pero solo para algunas cuestiones. Por ejemplo, para el derecho de retracto, de tanteo y de adquisición preferente, que también había desaparecido en la redacción inicial de la ley de 2003 y que ahora lo vuelven a reintroducir. En cuanto a las personas jurídicas, se dice también en este artículo 9 que para que puedan ser arrendatarias rústicas precisan que sus estatutos tengan objeto social agrario. Si no, no podrían ser. Y se observa una contradicción en el asunto de las SAT, las Sociedades Agrarias de Transformación. Pues en el apartado 2 te dice que las SAT en todo caso podrán ser arrendatarias rústicas, y después en el artículo 9.3 se exige que necesitan objeto social agrario. Claro, es que es una contradicción, porque la SAT siempre tiene objeto social agrario. No hay que hacerlo, ¿no? Es un pequeño desajuste, ¿no? Bueno, esta cuestión de claro, aunque pueden hacer muchas más cosas, diseño rural, arreglo de caminos, no sé qué, recuperación de sendas, pero vamos, el objeto social agrario es el que las define. O sea que, bueno, digamos que es un pequeño defecto técnico que no tiene, creo yo, mayor importancia. Yo creo que la conclusión que hay que sacar es que la SAC pueden ser arrendatarias y además, bueno, van a tener cierto estatuto en los estatutos de los objetos sociales agrarios, porque si no, no se las aprueban. Bueno, la profesionalidad agrícola, como digo, ahora está regulada en el artículo 9, que fue muy reformado. Bueno, antes estaba en la ley del 80, estaba en el artículo 15A, estoy hablando de agricultor, vamos, persona física, y en el artículo 16, que lo mismo que decíamos antes del artículo 7, 1 tercera, también fueron unos preceptos muy conflictivos. Y vamos, la jurisprudencia sigue sin tenerlos claros. Por ejemplo, el artículo 16, que es el que regula al cultivador personal, porque el artículo 15 te dice, son profesionales de la agricultura. Te decía, si estoy hablando de la ley del 80, y bueno, en el apartado A te decía las personas físicas, qué requisitos tenían que reunir para ser profesionales de la agricultura. Y después en el artículo 16 te definía al cultivador personal y te decía, el cultivador personal será considerado a los efectos de esta ley como profesional de la agricultura. ¿Qué significa eso? Significa que todos los cultivadores personales eran profesionales de la agricultura, pero no todos los profesionales de la agricultura eran cultivadores personales. Bueno, y la jurisprudencia tiene montado un taco impresionante, porque hay sentencias que te dicen, no, aunque es cultivador personal, no se le puede considerar profesional de la agricultura porque no reúne los requisitos del 15A. Y, hombre, vamos a ver, es que si lo reuniera, pues ya sería profesional de la agricultura por el 15A, no por el artículo 16. Bueno, unas cosas increíbles. Es minoritaria, pero claro, te encuentras de vez en cuando, te encuentras con una sentencia de esas y... Bueno, no, pero es que te das cuenta... Sí. No, pero hay un comentario, yo creo que está en Cuadernos de Aranzadi,
Miguel Pascual Liaño, que es un profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada, que ahora creo que lo hicieron magistrado también del Tribunal Superior de Andalucía, porque vi alguna sentencia de él por ahí. Este tiene un artículo que se titula Crónica de un fracaso jurisprudencial. Hablando, es un experto en arrendamientos rústicos y coge los 4 o 5 temas, pues el artículo 7 que veíamos antes, el de profesional de la agricultura, varios, y los analiza todas las sentencias que encontró del Supremo y de las audiencias. Y la verdad es que es un desajuste impresionante, un desajuste impresionante. Bien. Bueno, el artículo 10 no se tocó. Es decir, esta reforma de 2005 sobre la ley de 2003 lo dejó como estaba en su redacción inicial, pero el artículo 11 sí se modificó. El artículo 11 es el que está en el capítulo 3, que habla de la forma del contrato. Y se le añaden dos párrafos nuevos al apartado 1. Este artículo había cambiado totalmente de criterio respecto a la ley del 80. La ley del 80 daba libertad de forma, que no exigía que el arrendamiento rústico constara por escrito, aunque había un modelo, había un orden ministerial que había aprobado un modelo para que lo quisiera utilizar, pero no era preceptivo. Sin embargo, la ley nueva exigía la forma escrita, pero se había olvidado de prever las consecuencias de si no se ponía por escrito. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Y vamos al 6.3 del Código Civil, que dice que no existe el negocio porque no está previsto para su incumplimiento otra consecuencia. No, claro, entonces en la reforma dijeron, no, un momento, aunque no esté por escrito, se presume que hay arrendamiento. Entonces introdujeron un párrafo nuevo para presunción de arrendamiento. Pero está muy mal redactado, porque ahora da la impresión de que cualquiera que posea una finca ajena es un arrendatario. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo creo que va a dar bastantes problemas, aunque también va a solucionar otros, porque sabéis que hay muchos arrendamientos disfrazados de precarios. Cada vez menos, porque ahora como los plazos son más cortos, pues la gente ya no tiene ese miedo que tenía antes, diciendo, si le doy la finca a este ya no la vuelvo a pisar más. Pues claro, hacía 21 años con las prórrogas forzosas. Y entonces, bueno, hay muchos arrendamientos camuflados como precarios. Se paga en mano, sin recibos, testigos y sin nada. Bueno, yo creo que esto va a solucionar muchos de esos problemas. Bueno, se presume que hay un arrendamiento. Si no, ¿de qué le va a usted a ceder gratis una finca o una explotación? De todas maneras, hay por ahí algunas sentencias en los juicios de precario sobre la presunción de onerosidad. Es decir, cuando el bien cedido es un inmueble urbano, la jurisprudencia es bastante unánime. Dice, mire, excepto que se acredite que hay una relación de amistad, de parentesco, o que le deba a usted la vida porque se la salvó en la batalla del Ebro. Mire, nadie regala un piso para que otro viva gratis varios años porque está perdiendo 500 o 1.000 euros al mes. Pero en el mundo agrario no es así, no juega el principio de onerosidad. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabéis, las explotaciones agrarias están desapareciendo durante estos últimos años y hay pueblos donde nadie quiere las fincas. Las buenas todavía, pero las que son malas nadie las quiere. Entonces tienes que pedir, por favor, a si queda algún ganadero en el pueblo que te la lleve y que te la limpie. Entonces ahí la presunción de onerosidad no juega. No, mire, es que no solo no me paga nada, sino que encima tengo que darle las gracias. Están surgiendo empresas, bueno, estas que antes se dedicaban solo a la jardinería, ahora ya se dedican también a limpiar. Claro, bueno, pues oye, mira, llévalo tú y me los pactas con tus vacas y bueno, que quede un poco alrededor de la sede o tal, pues ya lo limpio yo a lo que no te más. Claro, sí, que eso es oye. O si no cabras que se lo comen todo, para que escapan. Claro, entonces en el mundo agrario, yo todavía tuve un proyecto hace 15 días en Infiesto y se planteó este tema. Y bueno, y todos los testigos y los contrarios, yo defendía a los propietarios
y todos me acabaron reconociendo que sí, no, que ya no quedaba más de los ganaderos en todo el pueblo y que, bueno, porque elegían ellos las fincas que les interesaban y que los dueños muy agradecidos. Y para el caso que dices que me la limpien y le dejamos un trocito para acá una huerta y tal, ¿ahí hay arrendamiento? No, hombre, vamos a ver, claro, no, pero no, porque la ley de arrendamientos rústicos regula no solo el arrendamiento de fincas, sino también el de explotaciones. En Asturias el arrendamiento de explotación siempre se utilizó mucho, porque en Asturias se arriendan más caserías completas, pues se arrendaban, que fincas sueltas. Claro, y en la casería, pues oye, va todo. Van los terrenos, pero va la casa de vivir, y el hórreo, y el cubil del gocho, y el otro, y el gallinero, y todo lo que hay, ¿entiendes? Y muchas veces la casería estaba funcionando en el momento en que se arrendó, pues es porque se jubiló el dueño o porque otro arrendatario que sabía antes que se fue. Entonces, es lo que estamos diciendo, que con este artículo 11 de la nueva ley, dice, hay presunción de arrendamientos. Entonces, lo que antes eran precarios, pues yo creo que ahora a lo mejor van a ser más difíciles de probar, pero ahora no va a haber tampoco tanto camuflaje como antes, lo que estábamos diciendo, porque antes, claro, en la ley del 80 había prórrogas forjosas hasta 21 años. Entonces, ¿qué pasaba? Que a lo mejor el propietario se jubilaba con 65 años y decía, ¿cómo voy yo a dar en arrendamiento esto? Es decir, que hasta que yo no tenga 86 años no vuelvo a pisar la finca. Entonces, eran arrendamientos encubiertos, ¿sabes? Se dicen, me pagas tanto, pero sin recibo y sin contrato. Ahora, aunque va a haber presunción de arrendamiento en esos casos, aunque no haya recibo ni contrato, yo creo que el problema no va a ser muy grande, porque ahora van a empezar a hacerse contratos. ¿Por qué? Porque los plazos son de 5 años. Y la gente, por 5 años, se ríe. Bueno, nada, me jubilo con 65 años, vale, a los 70, si no estoy de acuerdo con recupero la finca, porque no me la trata bien, o porque no me paga la renta puntualmente, o porque me da la baja. Entonces, yo creo que se puede compensar una cosa con la otra. Por un lado, la presunción de arrendamiento para los casos donde no haya contrato escrito, pero yo creo que ahora va a haber contrato escrito casi siempre, por eso. Ahora la gente, los propietarios, ya no van a retraerse tanto a la hora de firmar un contrato de arrendamiento, porque, bueno, lo veremos después, cuando lleguemos al tiempo de duración, que fue otra de las cosas que se reformó, que ahora son 5 años mínimo. No se puede pactar menos, si se pacta menos sería en luego la tasa, y después prórrogas tácitas de 5 años cada una, pero tácitas, que no forzosas, que no es lo mismo. Es decir, en la ley del 80 eran forzosas, es decir, solo las podía denegar el arrendador en casos muy concretos, por ejemplo, para cultivarlo él personalmente o alguno de sus descendientes. Ahora no, es decir, ahora lo único que te pide la ley es que comuniques antes del año 4, y cuando falte un año mínimo para que venza, comuniques tu voluntad de recuperar la finca. Si no lo comunicas, 5 años de prórroga, que también la puedes denegar comunicándolo antes del año 4, y así sucesivamente. Y ahora que dice lo de la tarjeta de reconducción, pues pasa una cosa muy curiosa. En la ley del 80, te lo decía expresamente, te decía el artículo 83.1, quiero recordar, decía, el arrendamiento finaliza. Al finalizar el periodo contractual, excepto que haya prórroga forzosa, que la haya siempre, entonces se denega. B, cuando finalicen las prórrogas forzosas, excepto que haya tácita reconducción. Y C, cuando finalice la tácita reconducción. Con la tarjeta de reconducción, evidentemente, no está regulada en la ley de arrendamiento rústico, tienes que ir al Código Civil, al 1566. Claro, y ahí, en Asturias, por ejemplo, que no hay cultivos de estos como hay en Castilla, que a veces dejan las tierras descansar 2 o 3 años, que son ciclos. Aquí no, aquí, digamos, la tarjeta de reconducción es siempre anual, no hay ninguna producción que sea de más de un año. Pero ahora con la nueva ley, no va a haber nunca tácita de reconducción. ¿Por qué? Porque con las prórrogas tácitas siempre lo que va a haber va a ser una prórroga tácita. Es decir, no va a haber ningún momento en que se acabe una prórroga tácita de 5 años para que empiece una tácita de reconducción de un año. Es decir, que yo creo que en la práctica, es decir, periodo inicial 5 años y después prórrogas tácitas sucesivas hasta que al arrendador le dé la gana de interrumpirlas,
pero siempre prórrogas, nunca esa reconducción anual. Yo creo que es una cosa, hombre, que en realidad esto ya había empezado a pasar desde el año 95. En el año 95 se publicó una ley que se llama Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y en el artículo 28 regulaba el arrendamiento rústico y modificaba los plazos del artículo 25 de la Ley del 80, lo que decíamos antes de prórrogas hasta 21 años. Ahí ya establecía un plazo de 5 años, más después prórrogas tácitas de 3 años cada uno. Es decir, que ahí el problema de la reconducción ya se planteaba, pero ahora se confirma. Ahora, mi opinión es que con los arriendos nuevos ya no van a entrar nunca en la reconducción, van a estar siempre en prórroga tácita, 5, 5, 5 y así sucesivamente. Una cosa, en el caso, por ejemplo, que yo tuviera ahora arrendado una finca arrendada, pero con la apariencia de precario, sí, antes de la ley, y lleva 3 años en el precario, y entonces yo ahora quiero tener la finca libre, y entonces le digo que se vaya porque está en precario, el canción pleito, que le muestre que hay un arrendamiento, 5 años los contarían desde hace 3, y dentro de un año ya podría decirle. Sí, bueno, es un supuesto que se da bastante. El primer problema que tiene el arrendador en estos casos es demostrar la fecha, no, la fecha de inicio. El arrendatario tiene el problema de probar que hay un arrendamiento, es decir, que paga, pero el arrendador tiene la fecha de inicio, porque claro, te pueden jugar con las fechas y después lo veremos, pero claro, fijaros que la disposición transitoria primera de esta ley de 2003, que no se reformó en el 2005, cambia totalmente el criterio que tenía la ley del 80. La ley del 80 te decía, todos los arrendamientos, no, exceptuando los históricos que tienen una ley especial, sea cual sea la fecha en que se concertaron, quedan sometidos a esta ley. Había alguna excepción en cuanto a la duración, pero en general quedaban sometidos a esta ley. La nueva ley de arrendamiento rústico de 2003, que como digo, este punto no se reformó en el 2005, cambia totalmente de criterio y te dice, a partir de la entrada en vigor de esta ley, los que se concierten se rigen por esta ley. Los de antes que sigan vivos se pasan a regular por la legislación vigente en el momento en que se concertaron. Es decir, que por ejemplo, el reglamento de 1959, el texto refundido de 1959, que ya lo teníamos olvidado, que no se aplicaba, pues ahora hay que ponerse a estudiar otra vez. Y yo creo que las editoriales jurídicas todavía ni se enteraron, porque siguen, yo ponen 4 o 5 artículos referidos a la duración, pero no ponen lo demás. Y pues en las próximas ediciones tendréis que ponerlo entero porque es que se va a aplicar, porque puede haber arrendamientos por ahí del año 60 o del año 70 que se firmaron por 30, 40, 50 años y están vivos, y cualquier conflicto que tengan hay que resolverlo en base al reglamento del 59, porque lo dice claramente la norma. Bueno, pues volviendo a lo tuyo. Con esta disposición transitoria te puedes encontrar. Fíjate, imagínate que la relación empezó antes del 27 de mayo de 2004, que fue el día en que entró en vigor la nueva ley de arrendamiento rústico. Si empezó antes del día 27, por ejemplo el día 26, se le aplicaría la ley del 80, en caso de ser un arrendamiento. ¿Qué significa eso? Significa que tendría un periodo inicial, bueno, la ley del 80, pero con la reforma que decíamos antes del 95, de la ley de modernización de las explotaciones agrarias. Ahí tendrías un plazo inicial de 5 años, más después prórrogas tácitas de 3. Si el arriendo empezó el día 27 de mayo de 2004, que ya estaba en vigor esta ley, ahí el plazo eran 3 años y después prórrogas tácitas de 3 años. Si la relación empezó después del 31 de diciembre de 2005, que fue cuando entró en vigor la reforma, que aumentaron el plazo mínimo de 3 a 5 años, 5 más 5. O sea que ahora, va a ser fundamental saber el día que empezó el arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa con los precarios? Que bueno, claro, es muy difícil saberlo porque no hay fondos precarios o arrendamientos encubiertos donde no hay ni contrato ni recibo. Es muy difícil. Y entonces, claro, el llevador, digamos, el ocupante de la finca, el arrendatario, entre comillas, se puede jugar mucho con eso. Por eso se ponen, digamos, muchos pleitos trampa. Vamos a demandarlo de precario, sabiendo que las posibilidades son muy pocas, pero
si no está con la mosca detrás de la oreja, va a decir desde cuándo está ahí. Bueno, y ya vas a tener un asco propio. Bueno, y a partir de ahí, bueno, si tú puedes demostrar otra que te venga mejor, la demuestras, pero si no, por lo menos ya tienes esa. Y a partir de ahí, ya cuentas. ¿Entiendes? Porque, claro, el problema es ese, claro. La gente a veces, testigos, y aunque sean testigos verás, hombre, yo el año no me acuerdo, pero sé que fue el año que Pepín vino de Alemania. O fue el año que se casó Rosa, la hija de Pedro. Y claro, y bueno, y por ahí puedes ir sabiendo un poco, pero claro, si te lo niegan, pues claro, es un problema. ¿Cómo te acuerdas tú de una cosa que pasó hace 10 años exactamente? Entonces, yo ahora, vamos, le recomendaría a todo el mundo que haga un contrato. Ya al cabo 5 años no son nada. 5 años no son nada. Hombre, a veces puede ser problemático, pues no sé, si tienes la finca en venta, y claro, en el momento en que la arriendas, bueno, pues ya hay un problema, pues ya hay derecho de retracto. ¿Entiendes? Que claro, que no lo hubo en la redacción inicial de 2003, pero ahora con la contrarreforma lo volvieron a introducir. Claro, y eso es un problema gordo, es un problema gordo, pero a lo mejor prefieres vender a otro, pues está el tema de lo de siempre, que no se escritura el precio real y todas esas cosas, ¿no? Pero claro, yo tuve casos en el despacho lamentables. Me acuerdo de un caserío que se vendió 10 millones de pesetas, lo habían escriturado en 1 millón y fue una retraso y se quedó con el caserío en 1 millón. Claro. También hay el que hace lo contrario, es decir, como sé que van a irme al retracto, tanto el arrendatario como los colindantes como tal, aumento el precio. Le pago un poco más al notario, al registrador y a Hacienda del Principado, que tengo que pagar un 7%, pero por lo menos si me levantan la finca, me lleno los bolsillos. ¿Entiendes? Son los típicos artilugios. Otras veces, oye, no hay problema, el arrendatario dice, no, oye, yo voy contigo al notario y renuncio al derecho de retracto que tengo y problema resuelto. Pero vamos, excepto que pase eso, bueno, pues mejor es hacer un contrato de arrendamiento por 5 años y punto, y problema resuelto, y nos evitamos pleitos y inseguridades de todas clases, ¿no? Bueno, el artículo 12 es el que habla del tiempo de duración, lo que estábamos hablando. Vamos, y resumiendo, porque ya lo hemos dicho, se pasó en la redacción inicial a un plazo de 3 años, con prórrogas tácitas de 3 años, y lo que se hizo ahora fue aumentarlo a 5 años. La razón que se da es que, bueno, que 3 años era muy poco, porque, bueno, no te compensaba hacer ninguna mejora ni ninguna inversión, ni siquiera abonar la finca, porque al final el provecho lo iba a llevar otro. Después había ayudas públicas, sobre todo ayudas de la Unión Europea, que te exigían estar como mínimo 5 años cultivando la finca. Entonces, si tenías un arrendamiento por 3 años, no te daban la ayuda porque no podías garantizar acreditar 5 años, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues esa fue una de las razones de subirlo a 5 años, que en realidad es dejarlo como lo había dejado la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias del año 95. Lo único que cambió es que en esta ley del 95 eran 5 años de plazo mínimo inicial y después prórrogas tácitas de 3 años, mientras que ahora las prórrogas tácitas son también de 5 años, igual que el periodo inicial. En la nueva ley se reconoce también el derecho al desistimiento unilateral del arrendatario. Es decir, en la ley del 80, el arrendatario solo podía, cuando empezaba la prórroga, la primera de 6 años, los otros de 3, podía cada año decir me voy, no aprovecho lo que me queda de prórroga. Y el arrendador no podía reclamar la renta que faltaba, problema que se da mucho en urbanos. Bueno, pues en rústicos ese tema está solucionado. La nueva ley además lo soluciona claramente. El arrendatario puede desistir no solo cuando estén en curso las prórrogas, sino incluso en el periodo inicial, en el periodo contractual propiamente dicho. Se le exige que preavise con 1 año de antelación. Si lo quieres dejar el 31 de diciembre de 2007, tenías que haber avisado antes del 31 de diciembre de 2006. Pero preavisando con 1 año, tú puedes desistir. No te obligan a estar todo el tiempo.
y si te vas a la brava, pues no te pueden reclamar las rentas. Porque en Urbano sabes que está pasando mucho, de que gente que se va antes de que venza el contrato, y hay muchas sentencias que bueno, si el arrendador no lo arrendó a otro y la vivienda local siguió vacío, las sentencias te condenan a pagar el tiempo que faltaba, el tiempo que faltaba. Claro, porque a veces, claro, la renta pactada era muy buena y no encuentras en el mercado. Claro, cuando pasa con un arrendamiento antiguo no hay ningún problema. Oye, vete y encima te invita a joder porque ya lo arrendaré yo mejor. Pero claro, si es un arrendamiento, digamos, moderno, eso no pasa, porque a veces sabéis que los malos pagadores son los que nunca ponen problema en el precio. Se aceptan la renta que les den, como no piensas pagarla, pues ¿qué más les da? Que pagan el primer mes, pagan la fianza, y bueno, después mientras que me echan, aquí sí, no sé si hace unos años vino a la prensa de un japonés que vivía en Madrid, que llevaba 10 años viviendo en pisos de 400 metros de superlujo, con este sistema. Sabían dejado aquí en España el tema del depósito, no iba bien. Esa es la mía. Pues aquí vamos a ir. Bueno, después, entre el artículo 12 y el 18 no hubo más reformas, se siguen igual que en la redacción inicial. El 18, que se refiere a los gastos de conservación de la finca o de la explotación, hubo una reforma, se añadió un nuevo párrafo, un segundo párrafo al apartado 2, para decir simplemente, asimismo podrá reclamar los daños y perjuicios causados. Quiere decir que cuando, bueno, sabéis la obligación general que tiene todo arrendador de mantener el bien en perfecto estado de uso para que pueda ser aprovechado dignamente para lo que se cedió. Entonces, cuando haya que hacer lo típico del tejado, que llueve o que hay una ventana, no sé qué, bueno, si el arrendador no lo hace, puede hacerlo el arrendatario, y no solo puede exigirle que le reembolse ese gasto necesario, no estamos hablando de mejoras, sino simplemente de mantenimiento. Y dice además que podrá reclamarle los daños y perjuicios que se lo hayan causado por haber tenido que adelantar el dinero o por el tiempo que estuvo. Bueno, la doctrina dice que es una reforma, vamos, que sobra, porque bueno, en base al 1101 siempre puedes pedir los daños y perjuicios. Pero bueno, aprovecharon la reforma para añadir esto. El artículo 19 tampoco lo tocó la reforma, y el artículo 20 sí se modificó también, y se refiere a las obras y mejoras también a cargo del arrendador. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 4. El apartado 2 restringe las facultades del arrendatario sobre las vallas, cierres, setos. Es decir, siempre hubo una permisividad de que, bueno, para facilitar el cultivo, si había varias fincas colindantes, no para poder agarrarlas todas a la vez y tal, que podías quitar las vallas, los setos, aunque después cuando acabara el arrendamiento tenías que volver a ponerlos. Ahora la nueva ley eso lo restringe, es decir, si no hay consentimiento del arrendador, bueno, que puedes abrir entre una y otra para que pase la maquinaria, pero no levantarlo todo para pararlo. Porque yo ya tuve algún caso en arrendamientos muy antiguos que al final era imposible plasmar sobre el terreno dónde acababa una finca y dónde empezaba otra. Y claro, y cuando son todas del arrendamiento, a lo mejor no es muy importante, pero a veces ocurría que el arrendatario era propietario de fincas que colindaban con fincas arrendadas y había quitado las vallas y los setos para trabajar las transportes, y al final, cuando acababa el arrendamiento, empezaba un pleito de despliegue, porque no había manera de saber dónde acababa la finca arrendada y dónde empezaba la propia o viceversa, ¿no? Bueno, regula también el tema de las mejoras, son distintas de las obras de mantenimiento, y lo modifica en una cuestión importante, que es la presunción en favor del arrendatario de que las mejoras las hizo él. Es decir, en la ley del 80 solo había esa presunción en cuanto a las mejoras hechas en la tierra. En cuanto a las mejoras hechas en los edificios, no. Y ahí regía el Código Civil, que se presume que las hizo un dueño. Bueno, pues ahora se presume que las hizo el arrendatario, tanto en terrenos como en edificios. Bueno, esto
yo creo que es muy importante porque las mejoras están a la orden del día, sobre todo en los edificios. Es decir, yo tuve numerosísimos asuntos en que tú le dices al cliente, como estoy hablando de la arrendataria, traigan unas fotos del poblado, como dicen ellos, ¿no? De la casa y las cuadras y el orden. Unas casas, ¿no? Más o menos, bueno, no son chalés, pero más o menos dignas, ¿no? Coges el contrato, a lo mejor de 1900, o el título de propiedad, o la inscripción del registro, y reiteradamente, casa de planta baja con suelo terreno. Comparas eso con lo que hay ahora, bueno, hay una mejora evidente. Bueno, pues antes el arrendatario tenía que probar que lo había hecho. Bueno, muchas veces no era difícil, porque seguían vivos los albañiles, o los carpinteros, o los retejones. Aparecía algún papel de comprar material, incluso aparecía a veces la licencia de obra en el ayuntamiento, pero bueno, ahora ahí va a haber una presunción. Pero claro, va a haber una presunción para los arrendamientos nuevos, porque allá habíamos quedado en que esta ley se va a aplicar solo a los nuevos, porque los anteriores se rigen por la legislación anterior. Bueno, pues mejoras importantes en arrendamientos de 5 años, me temo que no habrá muchas, excepto que, bueno, que se consolide la práctica de las prórrogas tácitas, y al final, bueno, aunque tienen un plazo mínimo de 5 años, acaben durando muchos años. Y que no modifican la ley, evidentemente. Pero vamos, a mí el tema de las mejoras es un tema que me preocupa mucho, porque bueno, la ley del 80 lo resolvía muy mal. Muy engorrosa la redacción, y después la jurisprudencia también un desastre. Hay tribunales que son bastante generosos, otros no, porque claro, son tantos los requisitos que si te los exigen todos es imposible de probar. No, es que mire, no acredita usted, arrendatario, que tuviera usted el consentimiento del propietario. Hombre, pero si vive en la casa de al lado, y vivió ahí toda la vida y me vio hacerlo y nunca me dijo nada. Le digo, ¿qué más consentimiento quiere usted? Porque la ley dice que para algunas obras se necesita consentimiento, pero no dice que tenga que ser expreso, ni escrito, ni fehaciente. El consentimiento, no hay ninguna orden en contra. También es verdad que muchas veces cuando acaba el arrendamiento, estoy hablando de los históricos, hay un acuerdo bastante frecuente, y es que bueno, la indemnización por desalojo que hay que pagar, muchas veces el arrendador, el propietario la paga, y mira, quédate con la casa y con la huerta, y problema resuelto. Pero los accesos a la propiedad, claro, cuando tienes que pagar el valor de la casería, es muy diferente pagar la casa que no pagarla. Yo me acuerdo que tuve una aquí en Llanera, y al final vivían los carpinteros, habían hecho, en los años 40 se había hecho, y los llevé testigos, eran dos paisaninos de 90 años, el juez los llamó aparte, los interrogó, y al final en la sentencia dijo que el arrendatario que pagara solo el solar, que todo lo construido era una mejora. Los paisanos eran unos testigos más auténticos que otro poco. Les preguntó él, después le preguntó al abogado, les preguntó él por arriba y por abajo, y nos pagó esto. Y además tenían buena memoria, ¿no? Y las pesas las compramos en la estrellera de no sé dónde. Y las pagó él. Y yo al lado no lo conozco. Y al final pasó. Entonces, las mejoras, no solo lo que era suelo terreno, ahora suelo de baldosa o de madera, sino que bueno, las casas en el siglo, a finales del XIX, principios de 20, las casas de los labradores, bueno, por supuesto, evidentemente, la típica, efectivamente. No había agua corriente, no había váter, vamos, ducha ni bañera, vamos, ni bañarlo. Claro, no había luz eléctrica, ¿no? ¿No sabéis el sitio ese de Edgar? ¿Usted es de buena familia? Sí, dice ¿cuántas generaciones hace que sus parientes se duchaban a diario? Muy pocas, por muy buena familia que sea, y la nobleza no se duchaba el siglo pasado. Entonces, bueno, pues no tenían nada. Hoy día lo ves, y bueno, y esto quién lo hizo, claro, en detalle, evidentemente. El acceso robado. Pues antes,
Carlos, que es del pueblo como yo, oye, pues la gente salía de Madreñes hasta la carretera, y en la carretera pues se metían allí debajo de algo para que no se mojaran, y cuando volvían de Oviedo, quitaban los zapatos y volvían a poner el Madrid, y los carros, o los kiosques de goma. Bueno, ahora todo el mundo llega de casa en coche, ¿no? Porque esos accesos a veces los hicieron los ayuntamientos, pero muchas veces los hicieron los propios paisanos con su dinero. A veces los ayuntamientos te prestan la maquinaria o te dan material, pero el trabajo lo hicieron ellos. Pero bueno, yo creo que en las mejoras, valga la redundancia, la ley mejoró un poco la situación existente, pero claro, seguimos en lo mismo, se va a aplicar solo, pues claro, no es como la ley del 80, que lo aplicaba a todos los arrendamientos que siguieran vivos. Esta se va a aplicar solo a los que se concierten con posterioridad a su entrada en vigor. Bueno, el artículo 22 también se reformó a fondo, es el de, retoma los derechos de tanteo, retrato y adquisición preferente, que decíamos antes que en la redacción de 2003 habían desaparecido, y el artículo 23, que regula la cesión y el subarriendo, se había olvidado de regular una situación que regulaba la ley del 80, que era cuando la subrogación era al cónyuge del arrendatario o a alguno de sus descendientes. Bueno, la ley del 80 no exigía el consentimiento, solo exigía que se les comunicara. Ahora en la reforma de 2005 volvieron a ese sistema. La única diferencia es que en la ley del 80 había que notificarlo antes de que se produjera la subrogación, en la subrogación muy típica que es marido a esposa. Normalmente suele tener unos pocos años más el marido que la esposa. El marido se jubila y cuando se jubila subrogaba a la esposa, o marido o esposa, después a un hijo o a un nieto que convive con ellos. Bueno, para ese tipo de subrogación no hace falta consentimiento, simplemente hay que comunicar. Eso se modificó ahora en el 2005. El artículo 24 también se reformó y se dio nueva redacción al párrafo para dar preferencia al agricultor joven, que es una condición que se otorga administrativamente. Un agricultor joven no es un agricultor de pocos años, es un agricultor al que la administración, la autoridad agraria, usted es joven agricultor porque cumple los requisitos que dice la legislación. Y se le da preferencia a la hora de suceder al arrendatario fallecido, sucesión mortis causa, se le da preferencia entre los herederos al que tenga el título de agricultor joven. Y dice que cuando haya varios, tendrá preferencia el más antiguo. Aquí se discute quién es el más antiguo, el más viejo de edad o el que lleve más tiempo. Sí, bueno, porque a la opinión parece que no, pero quiere decir el legislador que es el que lleve más tiempo, digamos, calificado como agricultor joven. Y aquí es donde se ve claramente, en este artículo 24 que regula la sucesión del arrendamiento, es donde se ve claramente lo que decíamos antes, de que a pesar de lo que diga la exposición de motivos, la condición de profesional de la agricultura se exige para algunas cosas, pero no para ser arrendatario rústico. La sucesión del arrendamiento estaba regulada en la ley del 80, en el artículo 79 y 80, y te exigía ineludiblemente ser profesional de la agricultura, para tener derecho a suceder. Y sin embargo, aquí no te lo exige. En los derechos de tanteo, retrato y adquisición preferente te lo dice, y aquí no te lo dice. Después la doctrina dice, miren, no es verdad que la condición de profesional de la agricultura sea un requisito de capacidad para ser arrendatario rústico. Lo es para tener algunos de los privilegios que tiene el arrendatario rústico, pero no para ser, efectivamente, por ejemplo, y para la sucesión. Bueno, hay otra cuestión, que aquí está Carlos Cima como procesalista insigne, que incluso me gustaría saber cuál es su opinión. Sabemos que la ley de enjuiciamiento civil se había olvidado del derecho de reconocer el derecho a enervar la acción de desahucio por falta de pago a los arrendamientos de fincas rústicas. Solo habla de fincas urbanas. El artículo 22.4 dice, los procesos de desahucio de finca urbana por falta de pago, se olvidó de las fincas rústicas. Bueno, y entonces, claro, ahí quería ir yo, lo recoge la ley, pero lo recoge
en el artículo 25, en el cuerpo de la ley, se puede extender el privilegio, si podemos llamarlo así, a todos los arrendamientos rústicos vigentes, o solo a los arrendamientos de esta ley. Se ríe de nada para que la ley solo para el proceso. Esto va a ser, yo creo que va a ser una fuente de pleitos. Claro, todo el mundo que esté sobre aviso, cuando tu cliente sea el arrendador, vas a decir, no tienes derecho de nervalación porque, mire, porque el arrendamiento litigioso se rige por la ley del 80, por ejemplo, o por el reglamento del 59. Por lo tanto, como no está en la ley de enjuiciamiento civil, mira qué trabajo les hubiera costado, aprovechando esta ley, reformar esta. Y es que además... Pero en la ley del 80... sí, claro, lo que pasa que los... Claro, lo que pasa es que los artículos procesales de la ley del 80 los derogó expresamente la ley de enjuiciamiento civil. Claro, vamos... Yo creo que la ley del 80 tenía unos artículos procesales, 120 y siguientes, y regulaba el juicio de desahucio, y reconocía expresamente el derecho a negar. Pero la ley de enjuiciamiento civil los derogó todos, entre el 123 y el 137, que eran todos los procesales. Dejó el 121 y el 122, que son los que regulan las juntas arbitrales de arrendamientos. Los demás los derogó todos. Por lo tanto, tú si vas a la ley de enjuiciamiento civil, dice, oye, mira, la finca rústica no tiene derecho a enervar. Claro, la mayoría de las audiencias estaban diciendo que era un olvido, que qué razón habría, sobre todo cuando en el arrendamiento rústico se incluía también la casa de labor. Imagínate un desahucio de una casería por falta de pago. Porque el que vive en un núcleo urbano, en un piso o en un apartamento, va a tener derecho a enervar, y el que vive en Limanes, porque es una casa de campo con casería, a eso lo pueden poner en la calle de su casa y no tiene derecho a enervar. Me parecía un poco fuerte. Si el arrendamiento era solo de terrenos, bueno, no parecía tan fuerte, pero cuando iba incluida la vivienda, parecía muy fuerte. Entonces, la mayoría de las audiencias estaban diciendo que también cabía, que era un olvido del legislador. Pero ¿qué pasa? Que en el año 2003, el artículo 22.4 se reformó con el tema de aquella ley de ¿qué era? De bienes a plazo, de bienes a plazo. Aprovecharon y reformaron eso. Claro, y entonces algunos, claro, dicen, no, si hubiera sido un olvido, el legislador lo hubiera arreglado en el año 2003 cuando modificó el artículo. No lo arregló. No arregló. Pues claro. Pues ahora tenemos que el artículo 25 reconoce el derecho a enervar la finca. Claro, pero es un precepto sustantivo que está regulando una cuestión procesal. Y como te dice, que los arrendamientos que se rigen por esta ley son los que se concertaron después de su vigencia, ¿qué significa eso? Que solo tienen derecho a enervar estos y no los otros. Claro. Yo creo que hay argumentos para todos los grupos. Claro. Porque si no se accede a la cantidad, claro. Y el 3.1 del Código Civil, que yo... Claro. Los permisos de enervar, los otros tienen una duración limitada, ¿no? Los anteriores tenían también una duración limitada de 3 años. Pero... No, claro, pero tú imagínate un histórico. Por ejemplo, a un paisano que está ahí esperando que le indemnicen para irse y un año, bueno, pues en vez de pagar la renta el 31 de diciembre, la fue a pagar el día 2 de enero y dice, no, ya te presenté hoy a las 9 de la mañana cuando abrió el juzgado, ya te presenté una demanda de desahucio por falta de pago. Y no puedes enervar. Mira qué problema. Hombre, a mí se me ocurren argumentos, digamos, para extender este privilegio a todos. Por ejemplo, el artículo 3.1 del Código Civil, que dice, mire, en el tiempo actual, la ley que se acaba de dictar establece que se puede, por lo tanto vamos a aplicar todas las normas, aunque no lo regulen especialmente, vamos a aplicarlas según el tiempo actual. Claro, y esta, ¿por qué no ponen una disposición adicional o algo modificándolo? ¿Cuántas veces en una ley que no tiene nada que ver, el caso de la relación especial de los abogados, en una ley fiscal de la Unión Europea o de hidrocarburos regulan la ley de presupuestos, es normal. La ley complementaria de presupuestos. Claro, bueno, hay otros que
Claro, la disposición transitoria cuarta del Código Civil, que también reguló estas situaciones, bueno, pues como estaba regulado antes del Código, y después hay algo leí por él también que decía que se podía aplicar esta disposición para decir que se aplicara a todo. Pero esto va a ser una fuente de conflictos impresionante. Yo creo que, bueno, pues por no pensarlo, porque, bueno, está muy bien que, yo creo que está claro que había que reintroducir el derecho a enervar, pero no lo metas en un precepto sustantivo dentro de una ley que dices que solo se va a aplicar a los arrendamientos concertados durante su vigencia. Bueno, después se reformaron también el artículo 29 y 31, que se refieren a la parcería, que bueno, en Asturias apenas quedan a parcerías, no hay casi, y bueno, son modificaciones técnicas que no tienen mayor importancia. Después en las disposiciones adicionales se reintrodujo otra vez el registro de arrendamientos rústicos. Lo había en la ley del 80, la redacción inicial de la ley nueva del 2003 lo suprimió y ahora la contrarreforma de 2005 lo volvió a introducir. Yo creo que es un registro muy importante, aunque no sea más que a nivel informativo, para que podamos hacer, ¿no? Para que los gobernantes sepan un poco, oye, ¿cuántos arrendamientos hay? La transmisión de la finca está libre de arrendamiento. Sí. Vas al registro y ahí te indica que está. Claro. Si no se llama el registro de la propiedad, es el del Principado. Es la administración del Principado, aunque el registro de la propiedad, si lo pides, te lo anota, y nota marginal, te lo anota sin ningún problema, sin ningún problema. Y de hecho, hubo periodos en la historia en que había un libro especial en el registro de la propiedad para los arrendamientos. Debió de ser por la ley del 30, yo creo que fue la ley del 35, la ley de arrendamientos de la República, la que reguló que se inscribiera. Y yo, de hecho, en algún pleito de arrendamientos rústicos lo probé con el registro. Vamos a mirar a ver, oye, y estaba. Claro, en la época te lo escribía igual que sí, lo escribía. Había un apartado, un libro especial de arrendamiento. Lo que sí te decía era que la finca estuviera inscrita en el registro previamente. Si no estaba la finca no podías inscribir el arrendamiento. Claro. Ahora no sé lo que pasará. Yo los que los vi, vamos, en los antiguos, pero yo creo que ahora efectivamente te exigirán que o que te convierten en escritura pública. Sí, claro, no te lo escriben. Además, el registro de la administración, pues te sale más barato y todo, y te piden el documento privado, me imagino. Claro, pero el problema es que el registro de la propiedad pues tiene eficacia y el otro no. El registro administrativo que, ¿entiendes? Yo, de hecho, cuando empezaron los pleitos de acceso a la propiedad, bueno, mucha gente me decía, ¿qué hacemos? ¿Inscribimos el arrendamiento en el registro? Y a mí me daba mucho miedo, porque dices, oye, y si, claro, tienes que hacer unas manifestaciones, que a la otra parte no la vinculan, porque son manifestaciones legales tuyas. Pero claro, si dices una cosa ahí, y después a la hora de estudiar el pleito, acá habría dicho yo tal cosa. Y de hecho, hasta que no teníamos los asuntos totalmente estudiados ya listos para poner la demanda, si había que ponerla, no les decía, porque claro, pues puede ser, pues imagínate que decides la fecha de inicio y después por cualquier razón no te viene bien esa fecha, o dices que era una cantidad de trigo la renta y después dices, ahora mira, resulta que no. Era muy peligroso. Claro, te venía muy bien lo que había manifestado, al contrario. Porque a mí alguna vez me pasó de que, por ejemplo, había una expropiación. Y para no darle su parte al arrendatario, el propietario decía en la demarcación de carreteras que la finca estaba libre de arrendatario. Y resulta que 6 meses antes había ido al registro de arrendamientos rústicos a inscribir el arrendamiento y había dicho con pelos y señales fecha de inicio, quiénes había sido toda la cadena de arrendatarios y quién era el arrendatario necesario por la demarcación. Oye, perdón, ese tío nos engañó, no hay problema. Abrimos una pieza separada de justiprecio para el arrendatario y ya le pagamos. Bueno, pues yo creo que con esto estamos con todo lo que se contrarreformó. Si queréis preguntar alguna cosa. Yo iba a preguntar una cosa que ahora vuelvo otra vez la picaresca anterior, de que si quieres vender una finca y para evitar el retraso de colindantes, lo arriendas. El retraso de arrendamiento
excepto que ambas fincas midan menos de una hectárea. Es decir, si la finca objeto del retrato, claro, si la finca objeto del retrato y la finca colindante en la que basas el retrato miden una de las dos o las dos menos de una hectárea, es decir, tiene preferencia el retrato de colindantes frente al retrato de arrendatario. Que menor superficie tenga, si tiene menos superficie. Sí, y además yo eso leí en algún sitio que fue una enmienda que cuando la ley del 80 se discutió. La ley del 80 sobre todo los datos arrendatarios. No, la ley del 80, me refiero a la ley de arrendamientos rústicos del 80 que acaba de derogar esta ley. Esa regulaba el retrato de arrendatario, pero decía que tenía preferencia el de colindantes cuando medían menos de una hectárea ambas fincas, la que era objeto del retrato y la colindante en la que se basaba el retrato. Y leí en algún sitio que fue una enmienda que introdujeron los senadores gallegos. Efectivamente. Efectivamente. Oiga, mire, cuando las fincas son tan pequeñas, unas un poco mayores. Vamos a darle preferencia. Una finca rústica de una hectárea tampoco es tan fácil, por ejemplo, aquí en Asturias. En Asturias, claro, por ahí de Maduro, como en Galicia. Asturias mucho, en 10 meses, claro. Hasta en campo fútbol. Claro, campo fútbol. Una hectárea. Claro, yo por eso cuando veo, porque otra de las cosas que también se contrarreformó fueron los límites a la extensión arrendada que se podía tener. En la ley del 80 había límites, a que no pudieras arrendarte lo que quisieras. La ley liberal, digamos, de 2003 lo suprimió y la contrarreforma interdependiente de 2005 lo volvió. Y yo cuando veo en fincas dedicadas a la ganadería extensiva límite de 1000 hectáreas, y digo, vale. No sabes todo el como a mí la limitación. Claro, En la ley del 2003 no se suprimió el retrato de la arrendatario. En la ley, claro, es lo que te estoy diciendo. En la ley del 80 lo había. La de 2013, su redacción inicial lo suprimió. Y ahora la contrarreforma, es que no te entendía. Ahora la de 2005 lo volvió a introducir. Hay un retrato de colindantes que nadie maneja, que está en el artículo 23 de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, de la que hablamos antes, que había modificado el plazo de duración. Y tú sabes cuando concurren los tres, establecer la prioridad es complicadísimo, porque yo ya tuve casos en que iban al retrato uno o varios colindantes, el arrendatario, y después entre los colindantes había uno que era titular de una explotación prioritaria, calificada administrativamente como prioritaria, que es el retrato que regula el artículo 23 de la Ley de Modernización. Bueno, estuve 2 días en la biblioteca del colegio buscando, y bueno, no hay manera de aclararse, no sé lo que dirá el juez porque todavía no hubo sentencia, pero no hay manera de aclararse en esos casos cómo se rompe la preferencia. Yo sostengo que debe tener preferencia el titular de una explotación calificada de prioritaria, pues bueno, oye, si es un agricultor, al que, por supuesto, ya sabes que a los abogados tenemos que tratar opiniones jurídicas como clientes. A ver lo que pasa. Pero bueno, quiero decir que, vamos, lo sostengo porque es mi cliente, pero además puedo componer. Pues sí, lo que decías tú era lo de, efectivamente, cuando se da el caso, pues sí, se puede alquilar y efectivamente. Sí, evidentemente, eso está claro. Y a veces también ocurre que el arrendatario, bueno, sabe que hay una venta, la deja pasar. Y después depende quién sea, bueno, el comprador y cómo se comporte, o yo no, claro, porque el retrato de colindantes la mayoría de las veces no se pone porque, claro, te dan 9 días desde la inscripción en el